El 22 de marzo de 2006, a 2 días de conmemorarse los 30 años del golpe militar, las antiguas dependencias de la Dirección de Informaciones de la Policía Provincial, D2, pasan a manos de los organismos de derechos humanos. El edificio, ubicado en el centro histórico de Córdoba, es uno de los principales símbolos de la represión ilegal ejercida por la Policía Provincial. Allí las fuerzas de seguridad, al mando del teniente coronel Tejeldín, torturan y asesinan a cientos de personas con total impunidad. Actualmente, mientras los responsables del Estado terrorista rinden cuentas ante la justicia, en el antiguo D2, la Comisión de la Memoria mantiene el recuerdo de sus víctimas. El 25 de mayo de 1973, Ricardo Obregón Cano y Atilio López asumen la gobernación de la provincia de Córdoba. Su triunfo es el resultado de una sociedad movilizada y representa el avance de la izquierda peronista y del sindicalismo combativo. Obregón Cano asume el 25 de mayo del 73, en el mismo día que él asume como gobernador, firma el decreto por el cual libera a los presos que estaban en la cárcel San Martín. Y los recibe el mismo día a los presos políticos, que en su mayoría dirigentes de organizaciones guerrilleras, los recibe en la Casa de Gobierno. Fue todo un gesto político, un gesto simbólico de apoyo a estas organizaciones revolucionarias. Días después se celebra el 4º aniversario del Cordobazo y reciben la visita de Osvaldo Dorticós de Cuba, que fue toda una manifestación popular de adhesión, de homenaje, de recordatorio y de movilización en el sentido de pensar que la revolución era posible, sobre todo de aquellos sectores que habían adherido a la idea revolucionaria como objetivo. Transmitir un saludo revolucionario y fervoroso del pueblo de Cuba al pueblo de Córdoba. ¡Cuba, Córdoba! ¡Cuba, Perón, evita la patria socialista. Perón, evita la patria socialista. Pasado el fervor por la vuelta a la democracia, la sociedad cordobesa se mantiene igualmente en las calles, lugar en donde está acostumbrada a resolver sus conflictos. La actividad de los sindicatos combativos y el clima de efervescencia política que vive la provincia generan malestar en el gobierno nacional, que apoyados por sectores del sindicalismo ortodoxo y por las fuerzas policiales dirigidas por el teniente coronel Domingo Navarro, decide frenar el estado de movilización general. El 27 de febrero de 1974, la policía de la provincia de Córdoba se subleva contra el gobernador constitucional Ricardo Obregón Cano. Las fuerzas de seguridad se atrincheran en los alrededores del Cabildo Histórico, sede de la Jefatura Policial y del Departamento de Informaciones, D2. Durante todo el día, policías y civiles armados ejercen el control de la ciudad e inician una persecución contra dirigentes políticos y gremiales. Paralelamente, se producen decenas de allanamientos en domicilios particulares y numerosos atentados con explosivos. Considero que era lo único que en ese momento se podía hacer. Usted debe saber, en su condición de periodista, que aquí en Córdoba se había lanzado el plan de convertir a esta Argentina en patria socialista y a Córdoba en la capital de la patria socialista, a través de las expresiones vertidas por uno de los principales sectores de ese proyecto, que es el dirigente gremial Agustín Tosco. Fue la única provincia del país donde un jefe de policía, el tristemente célebre Navarro,
depuso un gobierno constitucional. Evidentemente la policía a partir del Navarrazo fue el eje el brazo del Estado para secuestrar, asesinar a los militantes políticos y sindicales que molestaban. Adquirió un poder que tal vez antes no tenía. Grupos de civiles que están armados en varias esquinas de la ciudad y se los puede advertir fácilmente en una recorrida por la misma. ¿Qué actitud va a tomar usted al respecto? Bueno, mostrando todo el principio de autoridad. ¿No es cierto? Por la misma policía que permitió que esos grupos estén. Quedó demostrado un poco la debilidad de la argamasa institucional argentina, porque en lugar de ser restituidos, el Congreso decidió la intervención federal de la provincia. Durante un tiempo el interventor fue Brunello, Duilio Brunello, que fue un interventor designado por el mismo Perón, un hombre de confianza de Perón, y su consigna fue la pacificación. La pacificación implicaba desmovilizar, ¿no? Y desactivar todos los grupos movilizados de la sociedad cordobesa. Sabemos que no resultará fácil desarmar los espíritus y calmar las pasiones en esta Córdoba sacudida por tantas convulsiones. Sabemos también que hay quienes no resignarán jamás sus designios de violencia y de agitación. La represión viene después, cuando asume el brigadier Lacabane en septiembre del 74. Lacabane ya fue designado por la sucesora de Perón, por María Estela Martínez de Perón, y su ministro de Bienestar Social y secretario privado, López Rega. Como hombre de armas, como gobernante y como peronista, me siento orgulloso del pueblo de esta provincia que hará una realidad el vaticinio de nuestra señora Presidente, doña María Estela Martínez de Perón, de que los extremismos, sean cuales fueren sus procedencias, serán definitivamente erradicados a lo largo y a lo ancho del país. Lacabane llega a Córdoba con la misión de llevar adelante una limpieza ideológica de las instituciones provinciales, eufemismo utilizado para referirse a la eliminación de cualquier tipo de oposición política y gremial. Para realizar su plan, el interventor utiliza como brazo ejecutor a la Policía Provincial y nombra como jefe de esa fuerza al comisario Héctor García Rey, un miembro de la Policía Federal acusado de pertenecer a la Alianza Anticomunista Argentina, AAA. Esta organización parapolicial, integrada por miembros de las fuerzas de seguridad y por matones sindicales, es dirigida por el propio López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social. Le solicito, hoy se nos comunicaba, a la parte de los compañeros estudiantes y extensiva a los compañeros trabajadores, que se mantengan al margen de cosas que son extrañas, hay que hacer estudiantil y hay que hacer gremial. Yo no amenazo, recuerdo. García Rey, ha sido mencionado por varios organismos de derechos humanos como uno de los integrantes de la AAA. También está implicado con el Plan Cóndor. Algunos hablan de que participó también con Pinochet en Chile. Y durante este periodo de Lacabane vamos a ver que hay detenciones ilegales, algunas de ellas terminan en asesinatos, y después también se dan casos, por ejemplo, de allanamientos con policías vestidos de civil que usan armas de guerra en vez de armas reglamentarias. Son las 6:30 de la mañana. Ingresan ahora a otra de las viviendas el jefe de policía, personal de investigaciones. Se encuentra junto a esta vivienda el interventor federal, el brigadier Lacabane, que llegó a este lugar hace algunos minutos para interiorizarse sobre las alternativas de este procedimiento. Están llevando a cabo allanamientos a los que califican de indiscriminados. ¿Cuál es su opinión? Indudablemente que usted tiene que rodear una zona y hacer un rastrillaje, porque hasta ahora ningún guerrillero nos ha venido a avisar de que él es guerrillero y que está en tal lado. De modo que tenemos que ir a buscarlos, porque esa es una de las características de la guerrilla. Y lo vamos a ir a buscar en cualquier lado y en cualquier momento, y la población se ha prestado a colaborar en ese sentido y a aguantar, la gente que nada tiene que ver con la guerrilla, las molestias que significan a veces un allanamiento. Desde la asunción de García Rey como jefe de la Policía de Córdoba,
Los atentados y las amenazas de la AAA contra dirigentes gremiales, estudiantiles y militantes políticos se multiplican exponencialmente. Ya uno de los afiches de la publicación que usted dirige señala que el mejor enemigo es el enemigo muerto. Bueno, nosotros pensamos que la batalla es en serio. Y los enemigos que tenemos son también muy importantes. Y la lucha a muerte. Ellos nos matan y nosotros esperamos que tengan el mismo fin. Algunos de los presentes se encuentran portando cartelones y fotografías de el ex vicegobernador Atilio López y del contador Juan José Vara, asesinados en la provincia de Buenos Aires. Hace poco día también fue asesinado en Buenos Aires un abogado ligado al Sindicato de Mecánicos de Córdoba, el doctor Alfredo Curuchet. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes sobre este crimen político? El doctor Curuchet ha sembrado muchos problemas. Y como dice un viejo adagio, el que siembra viento recoge tempestad. El accionar de la Policía Provincial está íntimamente ligado al de la AAA. Las estructuras del Banco Social de Córdoba, el Ministerio de Bienestar Social y la propia policía son utilizadas por esta organización para realizar sus operaciones. Desembarcan en Córdoba personajes como Orbizo, que está en la presidencia del Banco Social y en la Comisión Normalizadora del ESMATA, y donde empiezan a realizarse nombramientos en la administración pública, una gran nómina en el Banco Social, en la Secretaría de Estado y Seguridad de la Intervención, en el Ministerio de Gobierno, en el Ministerio de Bienestar Social. Los expedientes de Casa de Gobierno en donde se hacen los nombramientos, muchísimos de ellos son solicitados a través, por ejemplo, de la Mesa Redonda Permanente Peronista o de sindicatos de la ortodoxia, por ejemplo, la UOM, lo que marca un claro aval a esta gente que en su momento había sido exonerada de la fuerza o cesanteada de la administración pública, y ahora con ese respaldo es nombrada nuevamente y pasa a integrar estos grupos. En este momento sale personal de informaciones. Parece que la tarea no ha dado resultados positivos. Se va a hacer exactamente lo mismo con la casa contigua. En la mayoría de los allanamientos policiales y secuestros de la AAA, los detenidos son trasladados al Departamento de Informaciones de la Policía, D2, en donde son interrogados. El lugar es tristemente conocido por los cordobeses, ya que desde los años 60 han pasado por esta dependencia la mayoría de los presos políticos de la provincia y sus patios se han visto abarrotados luego de cada manifestación o protesta. Ubicado en un ala del Cabildo Histórico y frente a la Iglesia Catedral, el D2 es el departamento de la policía encargado tradicionalmente de la represión política en Córdoba. La policía siempre tuvo un departamento de inteligencia, o sea, aquellos que investigan y que con esas investigaciones determinan quiénes son los individuos peligrosos en términos políticos. El personal que integraba el D2 lo que hacía era producir información a partir de atormentar a los detenidos que tenía, obtener datos, con esos datos nuevamente salían a la calle, hacían nuevos procedimientos, generalmente siempre ilegales, secuestraban personas, las traían, volvían a atormentarlas y de esa forma era el círculo. Había patotas que salían a la calle y que eran los encargados de secuestrar, había torturadores que venían algunos específicamente a la D2 a generar la tortura y se iban, que no necesariamente estaban todo el tiempo acá adentro, los jefes y los que se encargaban de la inteligencia más del archivo, ¿sí? Con el correr de los meses, las acusaciones por apremios ilegales y torturas en el D2 se vuelven cada vez más frecuentes y el accionar impune de la brigada comienza a tomar estado público. Comisario inspector, en estos momentos se han dejado ya de lado o han pasado a la historia, por así decirlo,
Los sistemas conocidos, ya sea a través de películas o a través de ideas que tiene la población, la gente en general, sobre la tortura, como en todo el orden de las cosas, generalmente se magnifica. Es decir, concretamente, entonces, se magnifica. La tortura ya ha pasado a la historia, por lo menos en la policía de Córdoba. Es que no creo que haya existido nunca. En agosto de 1975, se hace cargo del Departamento de Informaciones D2 el comisario Pedro Raúl Tejeldín, un militar retirado que había sido incorporado a la policía de Córdoba por el teniente coronel Navarro. Tejeldín termina de darle forma a la estructura represiva del D2 al incorporar en sus filas a personal policial y a civiles contratados pertenecientes a la AAA. Con la llegada de Tejeldín, el D2 comienza a adquirir autonomía con respecto a la policía y a crear un vínculo estrecho con inteligencia del ejército. A partir de entonces, las brigadas policiales operan en coordinación con los grupos operativos del Destacamento 141, al mando del capitán Héctor Pedro Vergés. Los integrantes de ambas dependencias terminan por conformar el Comando Libertadores de América, una estructura represiva clandestina que depende orgánicamente del comandante del Tercer Cuerpo, general Luciano Benjamín Menéndez. Tejeldín se hace cargo concretamente en el año 75 de informaciones, trayendo ya la metodología que se va a implementar ya en forma generalizada durante la dictadura. En un primer momento organiza lo anárquico de las organizaciones de la burocracia sindical y parapolicial, que podríamos decir cómo funcionaban las 3A en el resto del país, y le dan una organicidad policial dirigida por ellos, ¿no? Basta de anarquía, yo dirijo, jerárquicamente. También en una primera etapa produce lo que se llama un efecto hacia adentro de la institución policial, apartar a todo comisario, a todo oficial de alta graduación, oficial jefe, que en alguna medida tuviera algún compromiso con las instituciones democráticas y que la represión fuera legal, no ilegal, ¿no? E incluso en el marco de esta guerra interna, para ponerle algún nombre, se produce el asesinato de numerosos oficiales jefes de la policía por parte de la propia policía, a partir de que no comparten la metodología que se va a implementar. Desde mediados de 1975, los casos de detenciones, secuestros y torturas se multiplican. Todos los días, decenas de personas se acercan a la sede del D2 para intentar saber sobre la suerte de amigos, compañeros y parientes. Pero allí solo reciben como respuesta maltratos, extorsiones y amenazas. A pesar de esto, los familiares de las víctimas se organizan y se manifiestan cada vez que la intervención se los permite y hasta que la policía los dispersa. Mientras tanto, en el interior del edificio, los detenidos sufren los peores tormentos. Fuimos secuestrados en julio del 75 por la D2, creo yo. Serían los Comandos Libertadores de América que ya hace rato trabajaban en Córdoba. Nos trajeron a todos acá a la D2. Y a mí me encerraron en uno de esos cuartos, pero a mis hijos los dejaron afuera. Tenían 16, 18 y 20 años. Y yo ponía en la radio a todo volumen para que no se sintieran los gritos de dolor de los chicos. Pero lo que más sufrí yo, porque mi hijo mayor era asmático. Entonces, esa puerta del cuarto a donde me metieron a mí y al resto de la gente que nos habían traído esa noche, estaba cerrada. Pero había un joven tirado ahí por la parte de afuera, y era asmático y tenía crisis de asma, lo tuvo por 1 o 2 horas así, y después un silencio total. Es decir, había muerto porque no lo habían auxiliado y por la tortura. Eso fue una noche desgarradora, ¿no?
Yo pensaba que el otro día, cuando viniera la luz y abriera la puerta, iba a encontrar a mi nieto, a mi hijo, muerto ahí. Y eso se mantiene con el tiempo. Yo siempre que abro una puerta, pienso que va a estar ahí tirado, ¿no? Fue una experiencia muy dolorosa y que me marcó hasta el día de hoy. El 12 de noviembre de 1975, Hugo Estanislao Ochoa es secuestrado en su casa delante de toda su familia. Ochoa trabaja como chofer en el Ministerio de Acción Social y se desempeña como delegado del Sindicato de Empleados Públicos. El mismo día del secuestro, iba a denunciar públicamente en la Asamblea Gremial la presencia de grupos armados en el Ministerio y en el Banco Social de Córdoba. En medio de decenas de asesinatos y desapariciones, el caso Ochoa obtiene repercusión pública. Sin embargo, las movilizaciones organizadas por el sindicato, junto a los familiares para reclamar por su paradero, no obtienen ninguna respuesta. Tampoco los pedidos de la legislatura provincial a los miembros del gobierno. Nosotros salimos a hacer la denuncia el mismo día, a las 6 de la mañana. Vinimos aquí al Servicio de Informaciones y nos atendió el comisario Tellalín. Mi mamá le preguntó porque como habían dicho de la policía y ellos dijeron que no, que acá no había nada y se burlaban de mi mamá, le decían seguramente se fue con otro y andas buscándolo. De acá nos fuimos a su trabajo, esperando de que a lo mejor ya estaba en su trabajo. De ahí nos dijeron que no lo habían visto, que no sabían nada. Le comunicamos al director para ver qué se podía hacer. Tampoco mucho no nos escucharon. Desde ahí nos fuimos a la Casa de Gobierno y en la Casa de Gobierno yo siempre dije que para mí un policía que estaba ahí era el que lo había llevado a mi papá porque yo lo vi y le dije a mi mamá, ese estuvo. Y bueno, de ahí no nos llevaron, a mí prácticamente no me llevaron nunca más a buscarlo. Hicieron varias manifestaciones, una de las que más recuerdo fue en la puerta de la legislatura, pidiendo la aparición con vida de Hugo Ochoa. Hicieron varias marchas, pedidos, solicitadas en el diario, en las revistas del sindicato, o sea que se hicieron muchas cosas. No tuvimos nunca más una noticia. Una vez producido el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba se subordina al ejército y su accionar pasa a un segundo plano en el sistema represivo organizado por las Fuerzas Armadas. Ya en octubre de 1975, cuando se decreta desde el gobierno la creación del Consejo de Guerra, entre los diversos decretos, las policías provinciales, la Policía Federal, el Servicio Penitenciario Nacional y el Servicio Penitenciario Provincial, todos quedan bajo control operativo del ejército. Progresivamente, los integrantes del D2 son desplazados y absorbidos por la maquinaria militar que monopoliza el manejo de la represión. En medio del horror, la policía no tolera su nuevo rol y surgen graves internas entre las fuerzas de seguridad. El conflicto llega a su punto máximo cuando integrantes del D2 colocan un artefacto explosivo en las oficinas de un miembro de las Fuerzas Armadas. El estado de destrucción total en que quedó el acceso a Cinerama. Esta es la sala de espera, la sala de entrada a Cinerama, con su techo totalmente destruido, al igual que toda su infraestructura. La relación era más que todo entre iguales. Relación esta que después se fractura con el golpe, porque los que pasaron a asumir la conducción en la represión fueron los militares. Tenemos un caso registrado en relación al atentado, la bomba puesta en el Cinerama, y que se le atribuyeron a organizaciones guerrilleras.
y que parece que el ejército se dio cuenta de lo burdo que había sido esto, entonces concurrió a esta dependencia con un movimiento bastante visible, apoyado, incluso hablan con tanques de guerra, pidiendo que el jefe Telleldín le entregue a alguno de los sospechados de haber puesto esa bomba. Y esta postal de que casi hay una guerra entre policía y Córdoba en pleno cabildo de Córdoba, donde Menéndez manda un comando a detener a un policía, los policías advierten esto y le hacen otro anillo al ejército y hay una tensión que uno al imaginarla, digo, es una postal muy fuerte, ¿no? Actuaban juntos para combatir al enemigo subversivo, pero entre ellos también no se soportaban, era una cosa bien compleja. Después del doble anillo que estamos hablando, la policía recién ahí se pone bajo las órdenes directas de Menéndez. Se ganó la pulseada y de ahí se coordinaba mediante radio en donde actuaba. Los militares no podía actuar la policía. Llegaban los militares y si algún policía existía, volaba. En diciembre de 2006, el edificio en donde funcionó el Centro Clandestino de Detención, D2, es recuperado por los organismos de derechos humanos. Hoy ese lugar, símbolo del Estado terrorista en Córdoba, es utilizado como espacio para la investigación, reflexión y construcción de la memoria. Este es un lugar donde se reflexiona sobre el terrorismo de Estado. Pero reflexionar sobre el terrorismo de Estado no significa que no podamos pensar en otros terrorismos de Estado que están sucediéndose de manera casi invisible, tanto en nuestro país como en otros lugares.